Buenos días. Ahora vamos a ver los riesgos que produce el trabajar con electricidad, ya sea en la oficina como también en el hogar. Vamos a establecer los principales conceptos que hacen al riesgo y en qué situaciones se pueden generar. Muchas son las causas que pueden producir un accidente por electrocución. Una de las más importantes es ignorar, o sea, no conocer las consecuencias que puede tener el no tener una prevención frente a que estamos ante una instalación eléctrica. Otra es la imprudencia, es pensar que a nosotros no nos va a pasar y por lo tanto no tenemos las verdaderas prevenciones necesarias para ese tipo de trabajo, así como el desconocimiento, la falta de preparación, o sea, entrar a trabajar en un tema que nosotros no estamos preparados y por lo tanto no tenemos incorporadas las prevenciones a tener en cuenta para evitar un accidente. La seguridad técnica, o sea, la seguridad técnica esencialmente de las instalaciones, o sea, que las instalaciones tengan las protecciones necesarias para que en el caso de un contacto, ya sea directo o indirecto, nosotros se pueda, actúe en defensa nuestra la misma instalación. La seguridad personal, en determinado momento tenemos que utilizar tanto herramientas que no transmitan la electricidad como disponer de los elementos de protección personal requeribles como puede ser guantes, calzado dieléctrico, etcétera. Y la que es muy importante es la negligencia, o sea, hacer las cuestiones sin incorporar y tener planificado de alguna manera todas las condiciones de seguridad que tiene que reunir la operación. Vamos a ver cuál es la forma de producirse estos accidentes. Por contacto directo, o sea, cuando yo tomo contacto con un cable energizado o directamente un terminal por donde circula habitualmente la electricidad, es un 34,5%. Por contacto indirecto es cuando yo tomo contacto con una masa que no circula la electricidad por ahí, pero como consecuencia de alguna avería, desperfecto, etcétera, ha tomado contacto esa masa que es conductora de electricidad, ¿no es cierto? Con un conductor eléctrico se energiza la masa y yo toco, por ejemplo, la heladera, voy con los pies mojados, abro la heladera y la heladera, un cable, ¿no es cierto?, desperfecto mecánico, se ha energizado la manija o la tabla. Ese es un accidente indirecto. Y otro es el arco eléctrico, que se produce muchas veces cuando al producirse una diferencia de tensión muy importante dentro de un tablero, salta un arco eléctrico que me puede provocar quemaduras importantes, sobre todo en las manos o en la cara. Bueno, vamos a ver cuáles son los defectos de las instalaciones que me pueden provocar un accidente eléctrico. Primero, de que no haya puesta a tierra. Es un porcentaje importante, un 15,4%. Cuando están defectuosas estas puestas a tierra, o sea, los cables de puesta a tierra se encuentran cortados o a veces no conectados. La inexistencia, si bien hay puesta a tierra, no hay dispositivos como el disyuntor diferencial que apoyan la acción de protección. Entonces, también es un 3,8%. El fallo, o sea, por eso es muy importante controlar permanente. No es que me tengo un disyuntor diferencial y a partir de ahí me siento y me confío de que estoy protegido. Hay que probarlo. Hoy los dispositivos, o sea, perdón, la normativa de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo nos pide que por lo menos una vez al año nosotros lo probemos, tanto la intensidad de corte como el tiempo de respuesta. A veces hay aislamientos, nosotros hacemos acoples de un cable con otro, acoples en una zapatilla, etcétera, que lo hacemos defectuoso y como consecuencia los mismos cuando los vamos a manipular nos ponemos en contacto con la electricidad. Inclusive a veces hay sistemas de protección que los ponemos que no son los adecuados, o sea que no vienen normalizados, por eso es muy importante cuando se compra
que se compre elementos que realmente usen y después posteriormente sirvan, perdón, y después posteriormente sean verificados y inspeccionados. Muchas veces no son solo las instalaciones las que producen accidentes, sino también la parte operativa, o sea, la persona que está operando o el usuario, a veces de los receptores que tienen, que están energizados. Entre las que podemos, como causas operativas del accidentado, mencionar son las siguientes. Sabía que existía tensión, un 26,8%, y no obstante, actuó con total imprudencia y negligencia. No sabía que existía tensión, un 9,9%. Desconocía las características de la instalación, un 8,6%. Utilización de herramientas no aisladas, por ejemplo, un destornillador que no tenga dieléctrico su empuñadura. Una manipulación incorrecta, un 20%, y otros, entre la que podemos poner reposición de fusibles, instalación de dispositivos, un 22,8%. En conclusión, los factores que intervienen en un accidente eléctrico en general tienen una causa. Esta puede ser de carácter muy diverso, a veces pueden ir varias causas concurrentes. Un importante son los fallos técnicos, o sea que son imputables a que la instalación está defectuosa, y como tal, ¿no es cierto?, nos exponemos rápidamente a la acción de la electricidad. Otra es que el operador o el usuario tengan la responsabilidad en el de tener un fallo, ¿no es cierto? O sea, es imputable a la persona. Y a veces hay acciones que son de carácter peligrosas, que se deben a las instalaciones y a las personas, que también contribuyen a aumentar la posibilidad de un accidente. Y todo accidente es un hecho traumático. A veces tienen más gravedad o menos gravedad, pero siempre tienen una consecuencia negativa de la misma, que hay que tratar de rescatar la experiencia para que no se vuelva a repetir. O sea, el hecho de que se vuelva a repetir un mismo accidente es un total fracaso de la organización. Las consecuencias, esencialmente, ¿quién lleva las peores, digamos, consecuencias? Y el trabajador, o sea, que es el damnificado directo, él es el que recibe la lesión, inclusive hasta puede pagarlo con la propia vida. A su vez, todo su entorno íntimo, ya sea ascendente, padres, madres, descendente, hijos, eh, cónyuges, etcétera, todo se conmociona, realmente todo cambia como consecuencia de un accidente. La empresa también pierde, la empresa pierde mucho. Esencialmente pierde que algo falló de la organización, por la cual existió una condición peligrosa, o de alguna manera se verificó un acto inseguro, independientemente si hay una responsabilidad negligente o una responsabilidad imprudente, lo que fuera, pero el hecho existió. O sea que puede reconocerse en una falta de capacitación o una falta de control de las acciones, o una falta de normalización de los procedimientos operativos. Y la sociedad se ve afectada, el hecho de que una persona, como consecuencia de tener que buscar su sustento, o sea, a través de un medio digno como es el trabajo, sufre un accidente y a veces lo pague con su misma vida. Bueno, ahora vamos a precisar qué es un contacto eléctrico, eh, para analizar sus causas y consecuencias. Se denomina accidente eléctrico al hecho de recibir una sacudida o descarga eléctrica con o sin producción de daños materiales o personales. O sea, el solo hecho de tener una sacudida ya producida por la electricidad, ya hay un accidente eléctrico. Que puede ser por un contacto directo, o sea, si yo toco o entro en contacto con un conductor, por ejemplo, o un lugar donde habitualmente por ahí pasa la electricidad, o sea, estoy en forma directa tocando el, el- 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 el elemento o masa energizada, o contacto indirecto cuando, como consecuencia de algún desperfecto eléctrico, se ha puesto
energizado, ¿no es cierto?, alguna parte de alguna máquina o mecanismo que no tendría por qué estar energizada. Entonces yo la toco totalmente desconociendo la posibilidad de que ahí, porque no tiene por qué haber, ¿no es cierto?, haya riesgo de tomar contacto con instalación eléctrica. Podemos ver de una manera gráfica, en este dibujito, de alguna manera se muestra qué es un contacto directo. O sea, se produce cuando una persona toca o se pone en contacto involuntario o accidentalmente con un conductor, que es por donde se conduce la electricidad. Una instalación alimentada eléctricamente, un elemento eléctrico de la máquina, enchufe, un portalámpara, etcétera, que estén todos bajo tensión directa. Ese es el contacto directo. Después el contacto indirecto, muy común en los hogares, ¿no es cierto? Cuando como consecuencia de algún desperfecto, la masa, por ejemplo, en este caso, como muestra la figura de un lavarropa, se energiza. Y más, ante la presencia de humedad, que puede ser que esté mojado el piso, esto se potencia y puede provocar un accidente importante por choque eléctrico. Bueno, vamos a ver las lesiones producidas por la corriente eléctrica. Cuando se produce el paso de la corriente por el cuerpo, puede haber una muerte por fibrilación ventricular, una muerte por asfixia, un paro respiratorio como consecuencia de la previa asfixia inicial, una llamada tetanización muscular, es cuando se dice quedó pegado a la instalación por una contracción muscular, quemaduras como consecuencia del paso de la corriente, pueden provocar quemaduras internas y externas, que a veces esas quemaduras pueden llegar a ser mortales en sí mismas. Después problemas como bloqueo renal por efectos tóxicos de las quemaduras, embolias por el efecto electrolítico de la sangre y lesiones físicas secundarias como consecuencia del mismo golpe, o sea, como una caída de una escalera, un golpe por el efecto violento del sacudón, etc. También puede provocar lesiones sin el paso de la corriente en el cuerpo, o sea, como consecuencia de electricidad, pero no por consecuencia de que la electricidad pasó por mi cuerpo, como puede ser las quemaduras directas por arco eléctrico, o sea, estamos en presencia por ejemplo, de un tablero que salte un arco eléctrico, cuando yo estoy acoplando un contactor, salta un arco eléctrico, ese puede despedir partículas que me queman la cara, o la energía calórica que genera me puede llegar a quemar la cara. También lesiones oftalmológicas, porque puede dañarme tanto el calor como la intensidad lumínica, puede dañarme la conjuntiva e inclusive hasta provocar cegueras en la persona. Y otra cosa que también es muy posible, dada la actividad que tiene la empresa, es que como consecuencia de un arco eléctrico se encienda una mezcla explosiva. Puede ocurrir, por eso se toman todas las prevenciones, cuando nosotros hacemos carga o descarga de líquidos combustibles, vapor, nafta, etc. Y como consecuencia de la misma, haber una explosión que pueda provocar alguna lesión. Vamos a ver ahora qué es la fibrilación ventricular. Consiste en un movimiento anárquico del corazón que deja de enviar sangre a los distintos órganos, aunque esté en movimiento, o sea, está fibrilando, pero no impulsa, o sea, no sigue un ritmo normal de funcionamiento. ¿Qué pasa? Las fibras del corazón, el corazón es un músculo, se van moviendo a través de una determinada frecuencia en forma compasada, provocando lo que se llama el bombeo de la sangre a los distintos órganos y receptando el mismo. Pero tiene todo un compás y una frecuencia correspondiente. Si se produce el paso de la corriente, a veces, ¿qué pasa?
sintonía con que iba provocando los movimientos, se vuelve anárquica y empieza a trabajar sin provocar su función esencial, que es la de bombear en la sangre. Eso es la llamada fibrilación y es la principal causa de muerte por choque eléctrico. O sea, un fallo del corazón, paro cardíaco por fibrilación cardíaca. Asfixia se presenta cuando la corriente atraviesa sobre todo el tórax, impidiendo la contracción de los músculos de los pulmones, por lo tanto la respiración, ocasionando el paro respiratorio. Puede producir la muerte por anoxia, o sea, inmoviliza los músculos de tal manera que estos no ejercen su acción de movilizar al pulmón para que éste vaya enviando el aire a los lugares correspondientes. Si el cerebro se ve afectado por la falta durante no más de 4 minutos, por la falta de oxígeno en el cerebro, las neuronas del cerebro, ya sea de la parte fronteriza como en general, se atrofian y por lo tanto se produce la muerte cerebral por anoche. La tetanización muscular. Esta tetanización es un movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica. Esto anula la capacidad del control muscular, es que impide la separación del punto de contacto. O sea, se entumece, por ejemplo, en el caso de la mano, es cuando decimos quedó pegado como consecuencia de la corriente, porque se entumecen los músculos, impidiendo, ¿no es cierto?, la acción voluntaria de poder abrir la mano, porque están entumecidos y contracturados por efecto del paso de la corriente. Quemaduras que son producidas por la energía liberada al paso de la corriente. Ustedes saben que la electricidad termina generando calor, esencialmente, el principio de la calefacción eléctrica, de cierta manera. De tal manera que, bueno, al pasar corriente eléctrica por un órgano, este eleva su temperatura, quemando a veces que la gravedad de la misma depende del órgano afectado en cuanto a que sea crítico el órgano como tal o la cantidad de electricidad que ha absorbido por sus características. Otros efectos, el bloqueo renal, que es la paralización de la acción metabólica de los riñones, producido por los efectos tóxicos que produce las quemaduras. O sea, generalmente las quemaduras, cuando se producen quemaduras, se produce todo un desequilibrio metabológico que afecta esencialmente a los riñones, lo que impide la función de este y muchas veces genera lesiones muy graves que puede llevarnos hasta la muerte misma. ¿Quién provoca embolias? ¿Qué es una embolia? La embolia es la obstrucción de una arteria o vena por un cuerpo extraño, denominado émbolo, que va circulando por la sangre y que puede ser de origen externo o proceder de un trombo que se genera como consecuencia de la misma acción, una coagulación o que se desprende o algo que se desprende en una arteria, etcétera, que me impide el paso de la sangre como consecuencia de una obstrucción mecánica sobre las arterias o venas. ¿Qué factores influyen en el efecto eléctrico? Esencialmente la intensidad de la corriente. A mayor intensidad, mayor daño, mayor efecto. La duración del contacto eléctrico también es esencial. A mayor contacto, permanencia con el elemento alterador, que es la energía eléctrica, mayor daño en el cuerpo voy a tener. La resistencia eléctrica del cuerpo humano. O sea, hay personas que posiblemente tengan menos efectos que otros que son más susceptibles, más lábiles a que pueda tener una enfermedad. El recorrido de la corriente eléctrica, si pasa por el tórax, si pasa por el corazón, si pasa por el cerebro, depende por el lugar que ha transcurrido la corriente eléctrica, es el daño que me puede haber ocurrido. La tensión aplicada, a mayor tensión, mayor gravedad y la frecuencia de la corriente. La intensidad de la corriente va a depender de la resistencia del medio en la cual se transmite.
O sea, quien tiene más resistencia es las grasas, los tendones, la piel seca, ya empieza a tener menos resistencia la piel mojada, los músculos, y el que menos resistencia tiene son los tejidos nerviosos. En la filmina ustedes pueden ver en orden decresivo el nivel de resistencia que tienen el paso de la dado que el recorrido de la corriente a través del cuerpo era importante. Aquí, de una manera gráfica, podemos ver cómo se puede producir este recorrido. Por ejemplo, si el recorrido es, por ejemplo, tomo dos partes energizadas, o no, hago, digamos, una parte energizada y con la otra mano estoy haciendo un contacto franco a tierra. Bueno, puede ser que la corriente circule de un lado a otro del brazo atravesando el corazón con todas las consecuencias que puede provocar el corazón. O sea, puede ser que también por un lado toque la parte eléctrica y, ¿no es cierto?, se me descarga a través de los pies, pero puede ser que el pie que yo tenga, o sea, el que se descargue porque lo tengo dentro de un charco, estoy en una zona más húmeda, no sea el que corresponde al sector donde se encuentra, sea el derecho, o sea, no corresponde al sector donde se encuentra el corazón. Entonces, pasa por el torso y descarga tierra a través de las piernas y los pies, pero no me afecta al corazón como tal. Entonces ahí sería menos grave la situación, que sería el caso del segundo gráfico que nosotros vemos. En el tercero vemos un caso que es infrecuente, pero puede ocurrir y realmente es muy grave, porque en este caso yo la descarga la estoy haciendo a través del cerebro porque es la cabeza el que está tocando con algún elemento que hace descarga a tierra. Entonces ahí la corriente ha pasado desde mi brazo hasta ha salido por la cabeza, pasando por el cerebro con todos los daños que puede producir. Ahora, también se puede producir como en la cuarta figura que tenemos, que yo tome contacto a través de la mano con la sustancia y descargue sobre la pierna atravesando el corazón, o sea, porque, bueno, porque casualmente la pierna esa, la pierna izquierda, digamos, en ese momento es la que tenía menos resistencia, por estar más húmeda, por qué sé yo, por tener el zapato dañado, lo que fuere, ¿no es cierto? Pero de una manera. Y otra, la siempre frecuente, es que me descargue por todos lados provocándome el mayor daño posible. Mismo la intensidad de corriente es la que de alguna manera es la que me produce mayor daño. A mayor intensidad de corriente, mayor daño tengo. Pero también tiene mucho que ver el tiempo o la duración que tengo contacto con la corriente eléctrica. A mayor tiempo de exposición son mayores las consecuencias. Vamos a ver cómo varían los efectos de la corriente en personas dependiendo del tiempo y de la intensidad de corriente. Como pueden ver en este gráfico, se encuentran en distintos colores los distintos riesgos. O sea, la zona 1, que está en color verde, es que no hay riesgo ninguno. La zona 2 es que hay un riesgo, pero no tan importante, menor. La zona 3 ya hay un riesgo importante, que es naranja, o sea, y la zona 4 hay riesgos más que importantes debido a que puede haber consecuencias graves e inclusive la muerte. En función de esto vemos nosotros que a bajas periodos de tiempo, por ejemplo, menos de 0,1, si lo vemos en el gráfico, menos que se encuentra en la línea de abscisa, o sea, la horizontal, si vemos que menos de 0,5 miliamperes de intensidad de corriente, cualquiera sea el tiempo no nos pasa nada. Por eso hablamos muchas veces, se utiliza la baja tensión y baja intensidad de corriente para corriente de seguridad. Ahora, en la medida que la intensidad de corriente va aumentando, vamos pasando por distintas zonas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un tiempo correspondiente a 500 milisegundos y vamos aumentando la intensidad de corriente. Hasta los 0,5
digamos, miliamperes no hay problema, pero a medida que llegamos a los 150 miliamperes ya empezamos a entrar con problemas graves, o sea, ya de importantes, o sea que entramos a la zona naranja y posteriormente pasando en ese caso, los 300, los 400 miliamperes, ya entramos en la zona realmente peligrosa que es la zona roja. O sea, vemos claramente en este gráfico cómo el tema de los efectos de la corriente en las personas va a depender de la combinación que haya entre la intensidad de corriente y el tiempo de exposición que tiene la persona. Aquí vemos algunas fotos que nos están dando una idea de las consecuencias o los daños que puede producir un accidente eléctrico. Ven esa instalación en la primera foto de la izquierda, cómo han quedado los guantes quemados y perforados en la segunda foto, en la foto del medio, y cómo le ha quedado la cara a la persona. Esencialmente vean la diferencia que hay entre la zona protegida, en este caso por las antiparras que tenía, y las zonas no protegidas como consecuencia de las quemaduras que ha provocado la descarga de un arco eléctrico. Efectos fisiológicos directos que produce la electricidad. Ahora, si la intensidad es muy pequeña, o sea, de 1 a 3 miliamperes, la percibo, tengo como una especie de cosquilleo que me doy cuenta de que estoy presente, pero no me produce más que esa sensación y ese efecto. Ahora, si la intensidad aumenta de 3 a 10 amperes, ahí sí se produce la electrización. Y el paso de la corriente ya me produce efectos de movimientos involuntarios de mi cuerpo. Si sube los 10 miliamperes, se produce lo que se llama la tetanización, que es quedar pegado, o sea, se contrae como se ve en la figura gráfica, se contrae y yo no puedo, no responde a mi voluntad de abrir, entonces quedo pegado, aumenta el tiempo de exposición con las consecuencias. Si ya la corriente eléctrica es de 25 miliamperes, ya la intensidad de corriente puede pasar, ¿no es cierto?, el cerebro, provocándome consecuencias bastante graves. Si aumenta, puede provocarme a través de la paralización de los músculos que actúan sobre los pulmones, puede provocarme asfixia o anoxia correspondiente, y si ya va de 60 a 75 miliamperes, yo puedo provocarse el efecto de fibrilación cardíaca, como habíamos hablado, con el paro cardiorrespiratorio posterior. Bueno, vamos a ver los efectos fisiológicos indirectos de la electricidad. Lógicamente, corriente alterna y en baja frecuencia. El primer efecto es el trastorno cardiovascular. O sea, el choque eléctrico afecta el ritmo cardíaco y puede provocar situaciones y lesiones que van desde una taquicardia hasta un infarto. A su vez también provoca quemaduras internas. La energía disipada produce quemaduras internas, coagulación y carbonización, también depende de la intensidad y el tiempo. También produce quemaduras externas, producidos por el arco eléctrico, que es de muchísima temperatura, puede llegar a veces hasta los 4000 grados centígrados, provocando lesiones muy importantes. Y otros trastornos que son como consecuencia del ruido que a veces produce el efecto, puede traernos problemas auditivos, inclusive el paso de la electricidad también en el oído produce problemas auditivos, problemas oculares por intensidad lumínica o por problemas del paso de la corriente, problemas nerviosos, problemas renales, como ya lo hemos visto anteriormente. Protección complementaria con diferencial de alta sensibilidad. El empleo del interruptor diferencial, o también llamado disyuntor diferencial, con una sensibilidad superior a los 30 miliamperes, se reconoce como una medida de protección complementaria, ojo, no es única,
porque no actúa si no va complementando a la puesta a tierra de la instalación. La utilización de estos dispositivos no debe realizarse nunca como sustitución alguna de las medidas anteriormente expuestas. O sea, todo forma parte de todo, o sea, que se tienen que, las distancias, los recubrimientos, la aislación, como también la actuación de estos dispositivos de alta sensibilidad por contacto ocasional son complementarios, nunca son que uno sustituya al otro. Siempre se tienen que dar en forma complementaria. Bueno, protección contra contactos indirectos. Existen primero los sistemas de protección de clase A que reducen el riesgo por sí mismo, impidiendo el contacto entre masas y elementos conductores y haciendo que los contactos no sean peligrosos. O sea, todo lo que habíamos hablado de aislamiento de las sustancias activas a los fines de que el usuario, ¿no es cierto?, de una manera totalmente involuntaria pueda tomar contacto con cualquier situación eléctrica. O sea que los recubrimientos de las partes activas fundamentales en los mismos. Y después está el sistema de clase B, que se consideran como sistemas activos son estos, ¿no es cierto? Porque se desconectan o cortan la alimentación cuando se detectan condiciones peligrosas, asegurando la desconexión de la instalación de un tiempo lo más rápido posible. O sea, serían el caso de los disyuntores diferenciales. No obstante, para que actúe el disyuntor diferencial, se tiene que verificar una fuga, o sea, de alguna manera tiene que estar la puesta a tierra como tal. Entonces, estos actúan, ¿no es cierto?, ante el caso eventual de que se produzca un contacto, desconectando la instalación y evitando que el tiempo de contacto pueda provocar algún riesgo importante. Sistemas de protección clase A. Hoy en día estos son todos reglamentarios, o sea, toda instalación tienen que estar previstos en la medida de que haya algún riesgo, ya sea tanto en la instalación como en los receptores, ¿no es cierto? O sea, en los aparatos energizados con energía eléctrica y puedan ser, y que se manipulen, una herramienta eléctrica, un electrodoméstico, todos tienen que tener sus dispositivos de seguridad y aisladas totalmente la energía eléctrica. O sea, por un lado, la separación de circuitos, o sea, una cosa es el que le da, el circuito que le da la acción a la herramienta o al receptor o electrodoméstico, y otro es el que son donde yo manipulo para accionar el mismo. Ahí baja la tensión y se aísla totalmente de la posibilidad de un contacto directo. El empleo de pequeñas tensiones de seguridad, ya sea en el lugar donde se manipula, como también en los ambientes donde haya un riesgo aumentado por las condiciones propias del ambiente, o sea, ambientes húmedos, que se esté trabajando con limpieza, con chorros de agua, que pueda transmitirse la electricidad a través del chorro de agua. Separación de las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamiento de protección, que es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, los manguitos aislantes o la accesibilidad de los comandos de cada una de las herramientas. Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masa, o sea, que totalmente estén separados, que no haya posibilidad de que un conductor toque la masa y que esa masa a su vez sea conductora. Recubrimiento de la masa con aislamiento de protección, lo que habíamos hablado, en el caso concreto de donde se manipula, y conexiones equipotenciales. Protección de clase B, que habíamos dicho que es los que actúan cuando se produce algún contacto, desconectando la conexión de tal manera de disminuir el tiempo de permanencia de la persona con el elemento energizado. Entre los más importantes encontramos los disyuntores diferenciales, que como lo muestran las fotos, podemos tener los unipolares, los monofásicos como el de la izquierda o los trifásicos como el de la derecha. Generalmente tiene un probador que hace una puesta a tierra localizada para verificar si el mismo funciona. Pueden ser unipolares, bipolares, depende de la instalación y las características. Vamos a ver cómo funcionan estos disyuntores.
A ver cómo este dispositivo del disyuntor diferencial, que es una protección tipo B. Como vemos, consiste en un comparador de tensiones, de tal manera que está calibrado para que de producir una fuga mayor a un determinado amperaje, en este caso suponemos 10 miliamperes, automáticamente detecta la fuga por comparación, como ven ahí, y automáticamente actúa un dispositivo abriéndolo. ¿Mm? O sea, es muy importante que estos disyuntores sean periódicamente verificados, o sea, primero verificado en las inspecciones de rutina si funciona, si el dispositivo mecánico funciona, eso lo hacen con el botoncito que genera esa masa localizada o esa fuga localizada para ver si funciona y posteriormente con equipos ya de medición se les mide la intensidad de corte, o sea, los amperajes a los cual corta, que no tiene que superar los 30 miliamperes, y el tiempo de respuesta que no tiene que superar los 30 milisegundos. En función de eso se verifica si el dispositivo está funcionando bien. Esto es reglamentario, es obligatorio, todos los años hay que presentar estas mediciones a través de la resolución del protocolo, de un protocolo determinado que está establecido en la resolución 900 de 2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ahora los trabajos en instalaciones eléctricas. Estos trabajos pueden realizarse sin tensión, que es lo recomendable, o con tensión cuando no nos queda alternativa, no podemos cortar la tensión. Cuando se trabaja sin tensión, se tiene que seguir lo que se llaman las 5 reglas de oro de seguridad para trabajos eléctricos, que son, primero, la apertura de los circuitos. Segundo, el bloqueo o consignación de los aparatos de corte. Tercero, la verificación de ausencia de tensión, independientemente que yo lo haya abierto y lo haya bloqueado. Cuarto, la puesta a tierra y el cortocircuitado. Y quinto, delimitar y señalizar la zona de trabajo. Bueno, habíamos dicho que lo primero era la apertura del circuito, o sea, a los fines de aislar toda la fuente de tensión que pueda alimentar la instalación en la que pueda trabajarse mediante los elementos de corte omnipolar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la instalación debe cortarse desde su llave general y tiene que ser, o sea, totalmente efectiva, o sea, se tiene que mirar perfectamente que se ha realizado perfectamente el corte. A veces, en algunos casos, los cortes lo hace la distribuidora, o sea, donde yo necesito hacer sobre una línea de tensión en una fábrica interna, entonces directamente de media tensión, donde directamente sale de la distribuidora, o sea que yo tengo que pedir ese corte. Bueno, independientemente yo pido el corte y ellos me lo hacen a distancia, pero yo tengo que después, independientemente que me lo hagan a distancia, yo tengo que abrir la sección y verificar efectivamente, mirando la instalación, de que se ha seccionado, o sea que realmente se ha abierto y que no hay tensión. Segunda medida habíamos hablado que era el bloqueo de los aparatos de corte, o sea, ¿qué es lo que yo me tengo? Que una vez abierto, me tengo que asegurar que ninguna otra persona que venga me lo pueda accidental o involuntariamente reponer. Porque imagínense que yo ya estoy trabajando como, ¿no es cierto?, que no hay tensión, por lo tanto, si me reponen la energía, me pueden electrocutar totalmente. Entonces, es importante que una vez que hemos abierto, por ejemplo, una llave térmica, existen bloqueadores de llave térmica que directamente se encuentra bloqueado, con ese bloqueador que es imposible, hay que forzarlo, porque eso se bloquea y después se cierra con un candado,
para reponer hay que romper el candado, o sea, y se le pone una tarjeta de señalización donde se dice que se está operando y quién está operando y dónde está operando. Entonces, a partir de ahí es muy importante ese bloqueo y señalización del corte que quede efectivo. Es muy importante, aparte de haber abierto y bloqueado la instalación, es verificar que no haya tensión. Para lo cual lo podemos hacer, como se muestra en la figura de la izquierda, a través de un tester, si estamos hablando de baja tensión, o a través de una pértiga, ¿no es cierto?, con, lógicamente, un detector de tensión, como se muestra en la figura de la derecha, en el caso de estar hablando de tensiones más altas. Esto es importante porque a veces ocurren muchas cosas en la vida de una industria que se desconoce. Nosotros suponemos que estamos cortando una determinada línea, que posiblemente originalmente en los planos aparece esa línea, ¿no es cierto?, como es la que alimenta al aparato que vamos a trabajar o en la línea que vamos a trabajar. Perfecto, pero después pasa que por una situación X se cambió de línea, porque esa línea se cargó mucho y bueno, se hizo una modificación que después no se registró en plano. Entonces, yo en plano miro y verifico que el corte que yo lo he hecho es casualmente el que da energía al lugar donde yo voy a trabajar, pero posiblemente después se haya cambiado por cuestiones que no se registraron en un conforme a obra. Entonces, puede ser que yo haga todo perfecto, pero he cortado otro circuito que no es el circuito en que lo voy a trabajar, entonces me electrocuto. Entonces es muy importante que previo al inicio yo verifique que no haya tensión, que lo hago, como dijimos, midiendo con un tester la posibilidad de tensión, que es el caso de la figura de la izquierda, o midiendo con un detector de tensión hecho a distancia, porque tengo que guardar la distancia en el caso de una tensión mayor, ¿no es cierto?, que puede ser media tensión o alta tensión, como es el que muestra en la derecha. La cuarta acción sería poner a tierra la instalación sin tensión y cortocircuitar todos los vivos, o sea, las tres fases y el neutro, o sea, poner los X potenciales, todos a un mismo potencial. Y todo eso, bajarlo a tierra y hacer una tierra franca. Uno dice, bueno, ya es demasiado. Si por un lado lo abrí, lo corté, por otro lado lo bloqueé, por otro lado lo medí y no hubo problema, puede darse el caso que aguas abajo de donde yo estoy haciendo la instalación, ¿no es cierto?, se reponga, como ha pasado un montón de veces, se reponga por un grupo electrógeno que se pone en contacto o cualquier cosa, y, ¿no es cierto?, la instalación me viene por los conductores donde yo estoy trabajando y ahí me electrocuto. Entonces, para evitar esa situación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al reponerse se va a producir o una fuga a tierra franca y un cortocircuito que va a hacer caer la fuente de energía, ¿no es cierto? O sea, van a todas las protecciones de la fuente de energía que se reactivó posteriormente. No sé si me hago entender. Entonces, es importante poner todas las fases en cortocircuito, ¿ah? O sea, unir todas las fases, poner la equipotencial, incluido el neutro, y todo eso mandarlo a tierra. Por último, tengo que delimitar y señalizar la zona de trabajo. O sea, delimitarla con vallas como por ejemplo las vallas plásticas como se muestra en la figura, poner el elemento a tierra en forma franca y poner los carteles que indican la posibilidad de un riesgo eléctrico, como la prohibición de ingresar al área. Todas esas delimitaciones son importantes y ojo, una vez que se produce el proceso inverso, eso es lo último que se saca, es decir, se invierta, no se empieza sacando. Supongamos que ya terminamos de realizar el trabajo y tenemos que reponer la instalación, ¿no es cierto? Lo que se hace es avisar primero a la gente que ha cortado que se va a reponer la instalación por cualquier situación que pueda haber de la conexión introspectiva de la instalación. Después, levantar el bloque, sacar el cortocircuito,
sacar la puesta a tierra, después hacer el desbloqueo de las llaves y después proceder a dar las llaves, ¿no es cierto?, para reponer. Y después que se ha terminado de hacer esa operación, recién ahí se sacan las señalizaciones correspondientes al trabajo que se estaba realizando. Trabajos con tensión. Todo personal que realice trabajos en tensión, en el caso de baja tensión, debe estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada paso y debe disponer y hacer correcto uso del equipo establecido a tal fin. O sea, es importante primero que conozca, sea un especialista, haya recibido la especialización o la capacitación al respecto del mismo, y después que use todos los elementos de protección que se requieren, esencialmente lo que hace a guantes dieléctricos, en el caso de tener que manipular alguna situación en tensión, como también zapatos dieléctricos, en lo posible y en lo mejor de las formas, no trabajar directamente sobre la tierra, sino a través de un taburete, dieléctrico también, y tener la mayor cantidad de elementos que me proteja ante cualquier eventualidad que yo pueda tener de contacto directo o indirecto con la tensión. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, aquí detallo todas las medidas en forma detallada que se deben tomar cuando se trabaja con tensión. Primero, a nivel de suelo, colocar sobre objetos aislantes, puede ser una banqueta, puede ser una alfombra aislante, puede ser, eventualmente, si no lo tuviera, un elemento que de por sí es dieléctrico como una madera, o sea, un pedazo de madera seca también puede ser conforme las tensiones que se tengan, lógicamente. Utilizar casco, o sea, el casco es aislante de la electricidad. Ustedes saben que es muy grave que pase a través del cerebro la electricidad, entonces es determinante utilizar el casco por si yo hago un contacto ocasional con alguna parte que pueda estar conectada a tierra. Utilizar guantes aislantes de baja tensión, o sea, que son más flexibles, ¿no es cierto? Porque yo estoy trabajando en este caso en baja tensión, y todas las herramientas tienen que ser herramientas aisladas, ¿no es cierto? Con mangos totalmente aislados, etcétera, para que no haya ningún problema en caso de tomar un contacto. Utilizar gafas de protección, o sea, anteojos de protección, cuando puede haber un accidente ocular. Utilizar ropa seca y llevar ropa de lluvia en caso de que haya lluvia para impermeabilizarme y no mojarme yo y aumentar la conductividad. Las ropas no deben tener partes conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas. Hay que dar siempre que sea posible los conductores o partes conductoras desnudas que están en tensión próximos al lugar de trabajo, incluido el neutro. O sea, termino yo, me queda un canto vivo, lo aíslo hasta tanto después vaya a darle otra autorización, pero mientras tanto yo lo mantengo aislado. El aislamiento se efectúa mediante fundas, telas aislantes, capuchones, etcétera, la manera de no dejar siempre, ¿no es cierto?, expuesto sectores donde pueda haber la posibilidad de un contacto directo. Es importante que todos los dispositivos que yo vaya a utilizar, ya sea herramientas, en el caso concreto del trabajo, o electrodoméstico, o todo lo que esté accionado, energizado eléctricamente, tienen que estar en perfecto estado. Es muy importante yo antes de usar los mismos los revise totalmente, ya sea la integridad que tiene la carcasa, la empuñadura, el estado de los cables, del toma corriente, bueno, todo lo que yo pueda observar que pueda generar un peligro que se convierta en un riesgo de posible electrocución. Acá y en las futuras filminas vamos a mostrar una serie de imágenes que me grafican de alguna manera todas situaciones que puedan tener algún determinado riesgo. Bueno, la protección más importante, ya sea en forma pasiva para las instalaciones
y activa ante la posibilidad de tener un riesgo cierto, un riesgo eléctrico, es la puesta a tierra. Los objetivos de instalar la puesta a tierra en conductores eléctricos, materiales y partes de equipos que no deben transportar corriente eléctrica indeseable en forma permanente son estos. Primero, conducir a tierra todas las corrientes de fuga producidas por una falla de aislamiento que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos. Evitar que las carcasas metálicas de los equipos eléctricos aparezcan tensiones que resulten peligrosas para la vida humana. Permitir que la protección del circuito eléctrico, o sea, el disyuntor magnético térmico, despeje la falla en un tiempo no superior a 5 segundos. Limitar sobretensiones debidas a descargas atmosféricas y fenómenos transitorios. Limitar la diferencia de potencial a tierra en un circuito durante su operación normal. O sea, es determinante tener la puesta a tierra porque es la única que me permite. O sea, primero que si yo llego a tomar, ya sea por contacto directo o indirecto, compite conmigo en la descarga a tierra. O sea, generalmente la electricidad sigue el camino de menor resistencia en caso de tener que producir un contacto franco a tierra, o lo hace por la descarga a tierra, o lo hace por la descarga mía. Permite generar la fuga en forma inmediata para que actúe en forma automática el equipo, el disyuntor diferencial. Asimismo, carcasas energizadas accidentalmente, como descargas atmosféricas, un rayo, etcétera, ¿no es cierto?, no me genere un problema en las instalaciones ni un problema en el mismo edificio, sino se descargue y vaya a través de la conducción a tierra. Bueno, en la foto inferior se ve, ¿no es cierto?, las tierras que van localizadas a través, se colocan sus terminales en una cajita, ¿no es cierto? Generalmente tienen una tapa redonda, tiene un morseto que lo agarra al cable de descarga a tierra, lo agarra a la jabalina, que es la que va a hacer la descarga franca a tierra. Pueden ser horizontales, generalmente se rodean de tierras conductoras y de salitre como para aumentar, y se trata de que en lo posible esté lo más húmedo posible. Pueden ser verticales, como se muestra en la primera figura, horizontales, como se muestra en la segunda, o para aumentar todavía la dispersión, o sea, aumentar la descarga a tierra, se puede hacer una parrilla abajo que aumenta el área de contacto entre la tierra y el cable de descarga, que hace una descarga mucho más franca. Bueno, ¿cuáles son las medidas básicas a realizar si nosotros nos encontramos con la desagradable situación de un accidentado eh, por accidente eléctrico? Lo primero, lógicamente, que está causando todo el problema es la corriente eléctrica. En lo posible, desconectar la corriente. Eso se hace desde el tablero o desde la llave térmica que está habilitando al lugar que se está electrocutando la persona. A veces se encuentra demasiado lejos o no sabemos dónde está, y habría que actuar de inmediato, tratando de sacar, no tomando a la persona y sacarla, porque podemos continuar la tierra nosotros, ¿no es cierto?, y electrocutarnos nosotros. Tratar de sacarla con algún elemento que sea aislante, puede ser un trozo de madera, puede ser una silla, cualquier cosa, es vincular a la persona de la fuente de energía que lo está electrocutando, ya sea una masa electrificada, ya sea un cable eléctrico, etcétera. Ojo, es importante posteriormente que lo hemos sacado, tener mucho cuidado de sacar el cable, o sea, de abrir la mano, porque podemos provocar daños muy grandes cuando está entumecido todavía el cuerpo. Hay que alejar al accidentado de la zona de peligro, porque nosotros no sabemos si hay inducción eléctrica, qué es lo que puede haber. O sea, de última, dejarlo, ponerlo a reparo en un lugar más seguro. Si se ha producido un incidente, un accidente que pueda propagarse
como un fuego, bueno, actuar en consecuencia con el fuego y llamar al médico, informe inmediata si la persona presenta lesiones, como pueden ser paro respiratorio. ¿Cómo identifico yo que hay un paro respiratorio? Me fijo, me pongo, miro a nivel de la cara hacia el pecho y veo si hay expansión del tórax. O si no, pongo la oreja cercana a la nariz y veo si hay sonido, o sea que si está respirando o no. Eso es una manera. Otra manera que tienen a veces de acercar un espejito para saber si se empaña o no. Bueno, pero hay que tener el espejito. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Esa es la manera más práctica y rápida de determinarlo. Si hay un paro respiratorio, paro cardíaco, el paro cardíaco se percibe tomando el pulso, que generalmente es más detectable en la zona de la carótida, en el cuello, ahí es donde es más detectable, y si no, en las muñecas. En el caso de verificar un paro cardíaco, ¿no es cierto? Hay que iniciar inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que las mismas se suspenden una vez que, digamos, llegue el médico, o sea, le damos paso al médico, pero siempre hay que intentar reanimarlo de un costado. Si la persona está por efecto de un shock, hay que realmente calmarla, tranquilizarla a los efectos de que no agravar el cuadro de situación. Supongamos que la persona quede en un estado de inconsciencia, pero respira, ¿no es cierto? O sea, que no hay peligro de un paro o está respirando. Hasta que llegue la ambulancia, hay que tenerla a la persona en una acostada de costado. O sea, ¿para qué? Para si de producirse un vómito no haya una broncoaspiración. O sea, no agravar el cuadro de esa manera. Y es importante que independientemente cuál sea la apariencia de la persona una vez terminada y si han sido, ¿no es cierto?, el incidente ha tenido un cierto grado de gravedad, que la persona después se haga estudios médicos, porque siempre, siempre después de un shock eléctrico, de una electrocución, quedan consecuencias. Entonces es importante hacer un análisis exhaustivo para de alguna manera minimizar esas posibilidades de consecuencia o por lo menos darle la posibilidad de un tratamiento.